Bueno, y tal cual les decía en el bloque anterior, volvemos a este tema que comentaba en el primer bloque, y tiene que ver con esto que pasó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se dio media sanción a este proyecto por el cual se declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Y yo les decía que íbamos a tener oportunidad de poder conversar sobre esto con alguien que es un protagonista de toda su vida, ¿no? Con el tema educativo, un formador, un educador, pero a la vez también un hombre de la política. Así que qué mejor combinación para que podamos escuchar su lectura, su análisis de este tema. Lo voy a recibir con mucho gusto a quienes ustedes conocen, por supuesto. Estoy hablando del profesor Rubén Emilio Correa. Para la política, el Chato, y para los ámbitos educativos, el Chato. Chato, ¿cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por tu llamado. No, gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que estás dando clase como corresponde a un profe, así que gracias por tu tiempo. Bueno, Rubén, la idea es escucharte. Queremos particularmente ver cuál es el análisis que hace con respecto a este tema. Yo decía, y corregime si me equivoco, que creo que es la primera vez que hay un tema de esta envergadura que se lo trata en el ámbito legislativo nacional, que creo que se debería haber hecho hace tiempo, pero vos sos una autoridad en el tema y corregime si es así. Mira, me parece que es un hecho realmente sensible para la educación pública, la discusión en el Congreso de la Nación, y que haya obtenido medio sanción un proyecto de las características tan reaccionarias como la que tiene esta medida de convertir la educación en un servicio esencial, pensando solamente en la coyuntura política que supone que puede llegar a marcar la movilización de la comunidad educativa por los malos salarios, por las malas condiciones de trabajo, y entonces, como una medida para encarrilar ese reclamo, es evitar o ponerle límite a la posibilidad de que los docentes hagan paros para reclamar por sus derechos. Me parece una medida reaccionaria, inédita, y tengo que pedirle disculpa a la sociedad en nombre de la Unión Cívica Radical y de los radicales que propusieron y votaron ese proyecto. Ese no es un posicionamiento histórico de la Unión Cívica Radical. Nosotros somos, me parece que están confundiendo la coyuntura de que creen que los gremios docentes en su mayoría son manejados por el kirchnerismo, que yo a esta altura tampoco sé qué es el kirchnerismo, porque se agrupan en tendencias políticas que van cambiando, se van modificando, y que en todo caso, bueno, me parece que solamente fue un momento histórico, y creen que los paros docentes van a ser alentados por la oposición, y que esa oposición es kirchnerista, y de última somos todos zurdos, y esto realmente es un avance sobre los derechos de los trabajadores docentes que espanta, que asusta realmente. Ahora, Rubén, en el proyecto, el proyecto del diputado Finocchiaro, se habla de que cada vez que se comience un ciclo lectivo, o sea, supongamos que esto se convierte en ley, yo veo bastante complejo, tiene que pasar por Senado y capaz que el propio presidente lo está. Pero ponerle que se convierta en ley. Dice que cada vez que se va a iniciar un ciclo lectivo, cada establecimiento tendrá que establecer quiénes se van a ocupar de hacer la guardia personal docente, no docente, van a estar de guardia, por así decirlo, para que los chicos no se pierdan los días de clase. En los hechos lo veo concreto. Vos tenés la experiencia de todos los días de estar en ese tema, ¿no? Bueno, por eso te digo que me parece que de fondo nosotros somos herederos de algunas conductas históricas, producto de quienes nos descubrieron y colonizaron. Había una leyenda famosa
cuando los españoles gobernaban las Indias, la lejanía del poder político en relación a quienes habitaban las Indias, enviaban definiciones y decisiones, y acá en las Indias se decían acato pero no cumplo. Es decir, esta cuestión de donde las escuelas y los colegios también van a generar prácticas que van a terminar, tratando de dar una simulación a los efectos de que el gobierno no caiga sobre ellos, pero en el fondo no se puede ahogar la protesta por los derechos laborales, por los derechos salariales, pensando de que hay que dejar guardia, decir bien vos la palabra, guardia, en un porcentaje de los docentes que dan clase en un establecimiento. Mirá, yo no voy a decir cómo se puede llegar o no implementar, pues no es mi problema. El tema, y es un problema sí general de todos, es el avance que existe desde el Estado con objetivos disciplinadores de establecer medidas que son reaccionarias y que van a acotar o limitar el derecho al ejercicio de la defensa de los logros y conquistas laborales, ¿no? Ahora, digo, son dirigentes de la política, obviamente del radicalismo, pero con 40 años, ¿no?, de lucha permanente. Ahora, qué increíble lo que pasó hoy, porque si bien es cierto, este proyecto tuvo media sanción, por otro lado también, a raíz de la insistencia de los diputados radicales, se logró la suba del presupuesto universitario, pero lo que a mí y digo, bueno, lo voy a hablar con Rubén, con el Chato, porque digo, fíjate qué tuvo que negociar el bloque de diputados radicales para subir el presupuesto universitario, que no bloqueen los fondos para la CIDE. O sea, y un intercambio, un cambalache. Bueno, yo te doy esto, pero vos dame esto, y hablamos de 110.000 millones de pesos que lo va a manejar Santiago Caputo a su gusto y paladar. Ese fue el trueque que tuvo que hacer el radicalismo. Entonces por ahí dice, bueno, es un triunfo. Dice, bueno, pero pírrico. Bueno, el problema central es que este toma y daca que se genera un toma y daca, exacto, entre los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, desvirtúa el rol y la función institucional que tiene la división de los poderes y las representaciones que tiene en este caso el poder legislativo, y no soluciona la cuestión de fondo, porque el presupuesto universitario sigue siendo un subsidio del Estado Nacional a las universidades. No ha perdido en la característica de ser un subsidio que se puede subir, se puede bajar, se puede tocar aún más allá de lo que defina el Congreso de la Nación. Lo que nosotros estamos diciendo que el presupuesto que deben tener las universidades tiene que ser ampliado en la masa total de los recursos que el Estado debe destinar al sostenimiento del sistema educativo, en particular en lo único que tiene, que es el sistema universitario, porque todo lo demás está en manos de las provincias. Así es. Y cuando uno piensa en el sistema educativo básico, preescolar, primario, secundario y terciario, todo eso está en manos de las provincias. Y el Estado lo que tiene es la enorme responsabilidad de dotar de recursos al desarrollo de la educación superior, al desarrollo del sistema científico, que es clave, central, si existiera en los gobiernos un modelo económico al cual quieren ayudar. Entonces, sigue siendo un subsidio, que se puede subir y se puede bajar. Exacto, a la voluntad del gobernante de turno. Exactamente, y a la negociación del toma y daca que se da en el Congreso. Exacto, bueno, vos dame esto, aquello.
Es increíble, un tema que nunca se zanjó, Rubén, porque acordate que hace cuántos años que se viene discutiendo esto, porque las provincias le dijeron, claro, ustedes no pasan el tema educativo a nosotros, pero no nos dan los recursos, porque la nación lo único que tiene de educación es el Palacio Pisurno. Exactamente, no tiene docente, no tiene alumnos, claro. Y de alguna manera desfinancia el sistema educativo en todos los niveles. Por lo tanto, no hay una discusión de fondo, porque me parece que la discusión pasa por otro lado, y esto es coyuntural. Saben que en septiembre, la otra semana, hay nuevos paros, ¿no? Esto no va a detener los paros, porque acá todavía no se está discutiendo otro elemento que es central. Acá podemos tener plata para prender la luz, tener cuestiones en los laboratorios, pero no se discute ni se avanzó sobre el debate del retraso de los salarios del personal docente y no docente de la universidad. Se vuelve al criterio de que los próximos meses vamos a ver cómo los incrementos salariales unilaterales, porque han suspendido paritarias, van a ganar supuestamente a la inflación, pero acá lo que estamos discutiendo es, no se olviden, que hemos tenido de alguna manera, fuera de la discusión salarial, el periodo interanual en el cual la inflación creció muchísimo y se llevó el 50% del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Entonces nos quieren vender una ficción en que a partir de los últimos 2 meses el incremento que se le dio del 7% fraccionado a los docentes es superior a la inflación, que no es cierto por ningún lado. Y que dentro de poco vamos a ver cómo, al haber caído la inflación, los incrementos salariales que el gobierno va a otorgar va a estar por arriba. Bueno, estamos diciendo, es muy difícil que esto ocurra, pero lo peor es que no estamos hablando de lo que ya perdieron los docentes, investigadores y personal no docente solamente por tomar el periodo interanual, ¿no? Ahora, Rubén, ¿por qué en estos 40 años, mira que pasaron gobiernos de distintos signos, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto? Y te lo pregunto a vos, que has sido un luchador de todos los días, ¿no? Con este tema, ¿por qué nunca se logró que se arme una mesa en serio para analizar a fondo el tema de la educación, declararlo política de Estado? ¿Por qué nunca se logró ese consenso para hacerlo cuando es, bueno, algo esencial, como lo dice este proyecto? Porque si no tenemos educación, si los chicos no tienen educación, no hay futuro, nada más y nada menos. Mira, yo siempre me acuerdo de los documentos del Banco Mundial de la década del 90, que señalaban de que la Argentina era un país tan pobre que no podía tener el lujo de tener un sistema universitario tan inflacionado. Exacto. Que había que reducir el sistema universitario para que la universidad sea más óptima y solamente estén allí los que van a estudiar y tienen posibilidad de sostenerse en los estudios, y que había que priorizar el sistema de educación básica, e inventaron el EGB y sacaron el secundario y generaron el polimodal, y colocaron y pretendían colocar un sistema que fuera un colchón que impidiera el paso de las mayorías populares del secundario a la universidad, y para eso creaban institutos técnicos, institutos de enseñanza, institutos terciarios, para que la gente dejara de demandar educación universitaria. Ese modelo venía alarmado de la década del 50, cuando se empezó de alguna manera a discutir la participación del capital privado en la educación, y se veía la educación como un gran negocio, y entonces el debate laica sí, libre no, que dividió durante el gobierno de Frondizi muchísimo a la sociedad argentina, ya anunciaba que habían sectores de la opinión pública argentina y sectores económicos que consideraban a la educación una mercancía más que se podía comprar y vender en el mercado. Y pronto se abrieron, a partir de ese debate que se dio en la década del 60, las autorizaciones para
la creación de universidades privadas, el avance de la educación privada, y empezó también, después del golpe militar a Ilia, con el gobierno de Onganía, a la transferencia de los servicios educativos a las provincias, claro. Y se empezó lentamente la transferencia del sistema de educación primaria. En la última dictadura militar se avanzó en empezaron a transferirse algunos establecimientos de educación secundaria, y la frutilla del postre se colocó en los 90 con la nueva Ley Federal de Educación de Carlos Saúl Menem, donde se terminó transfiriendo todo el sistema a las provincias sin los recursos necesarios, claro. Y abriendo fuertemente, y conversábamos en la década de los 90 acerca de la implementación de los vouchers, que fue cuando apareció esta propuesta. Por eso yo les decía en las elecciones del año pasado que la propuesta de Milei no tenía ninguna novedad. Claro. Esto lo venimos viendo en la política argentina desde décadas para atrás. Tuvo un impulso muy fuerte en los 90 con el menemismo, y con el macrismo no pudieron avanzar. La resistencia de la sociedad fue muy grande, pero Macri nos sometió a un proceso de ajuste en las universidades a partir de la crisis de abril-mayo del 2018, donde las universidades también tuvieron una caída de presupuesto significativo, y parecía que se abría de nuevo la discusión acerca si la universidad tenía que cobrar o no aranceles a los estudiantes. Por lo tanto, el proyecto ya lo conocemos, y los resultados también los conocemos. No terminan de hacer nada bien, y el sistema educativo sigue siendo absolutamente de emergencia, se colocan parches por todos lados, la carencia de un modelo de sistema educativo que esté vinculado también a un modelo de desarrollo general, hace que estemos viajando a la deriva y sin ningún rumbo de hace muchos años para atrás. Y esto lo único que va a hacer es profundizar, teniendo en cuenta que si hay algo que es igualador, es la educación. Y la educación, en la situación en la que está, si no tiene el respaldo del Estado, si no se está discutiendo la importancia que es financiar el sistema educativo, discutir los programas educativos, discutir el sistema educativo en su conjunto, para darle un rumbo que no se puede dar si no hay también los recursos suficientes para sostenerlo. Y bueno, es un salto al vacío de la sociedad, que la verdad que uno a veces no sabe qué pensar, porque si uno mira en los servicios esenciales del Estado, como es el caso de la salud, totalmente financiada, donde los hospitales de una densa alta andan haciendo listas para poder juntar los recursos que necesitan para el equipamiento básico de vendas y gasas y algodón, no hablemos de medicamentos, estamos golpeando sobre dos servicios centrales que generan las condiciones de posibilidad de vida a la gente, como el sistema de salud y el sistema educativo. Entonces uno se pregunta, pero no es que esto lo estamos viviendo ahora y que sea una novedad. Esto tiene mucho tiempo para atrás. ¿Y cómo puede ser que la sociedad argentina una y otra vez tropiece con la misma piedra? Y tropieza porque queda atrapada en la coyuntura política que hacen, por ejemplo, que se piense que todos los docentes son kirchneristas y son manejados por el kirchnerismo, y entonces si el kirchnerismo está en la oposición, va a utilizar a los gremios docentes y al sector docente como ariete para romper lanza con el gobierno. Y en realidad esa no es la discusión. El problema de fondo es que los trabajadores docentes, los trabajadores de la salud, trabajadores de las áreas de producción, han ganado derechos por luchas que a veces les costó la vida a miles de ellos, y que lo único que se señala que se necesita tener un mejor sistema
tributario, impositivo, que no haga lo que está haciendo ahora este gobierno, que libera, reduce los impuestos por los bienes personales y sube los impuestos a la ganancia, estableciendo que el salario en determinados montos es ganancia, el salario, la retribución del trabajo de un trabajador por la tarea que desarrolla. Entonces, y se libera a los sectores más poderosos de la economía, a los sectores más concentrados y que pueden tener los recursos suficientes. Esos son a los cuales se les reduce el impuesto, se les reduce la contribución. Entonces, genera una situación de desigualdad que luego, si la llevamos a quienes pueden acceder a los servicios educativos, a los servicios de salud, cuando el Estado se retira o al menos desfinancia, y la desigualdad se profundiza, se ensancha justo en un momento donde estamos viviendo el énfasis que tienen los sistemas de producción de conocimiento en torno a la especialización y la posibilidad de conocer y comprender el manejo de sistemas cada vez más complejos y que dependen de un proceso educativo. Entonces, la desigualdad en la sociedad, en vez de achicar la brecha, la ensancha. Y eso torna de alguna manera intolerable, pero no un proyecto que lo hayamos desconocido, no lo conocíamos. Es una situación de la sociedad argentina, de tanto en tanto entra en estos vaivenes y la situación es cada vez peor, porque uno piensa aún en los momentos más crudos de la crisis política argentina, hacia fin de la década del 60, inmerso en una dictadura que generó un proceso de desocupación con la erradicación de empresas en el interior, arrancando los sectores productivos que eran de la provincia. Vemos el ejemplo del norte argentino, cuando de repente los ingenios, los pequeños cañeros, etcétera, etcétera, vieron desfinanciada toda la producción para dar paso a la reinstalación de industria química en el corazón de Tucumán, y lo que produjo una caída en desempleo brutal. Entonces uno se dice, a ver, hemos vivido todos estos procesos, no son nuevos, y después vemos cuáles son las conclusiones. La conclusión es que en aquel momento, cuando uno piensa a fin de la década del 60, la pobreza estructural no llegaba al 8%. Así es. Y realmente la indigencia solamente llegaba a un 4 o 5% de la población. Hoy estamos hablando que más del 50% de la población no alcanza a costearse el nivel de vida mínimo para una familia de tipo de 4 personas. Más de un millón, Rubén, más de sí. un millón de chicos, más Sí. de un millón de chicos se van a dormir sin cenar. Bueno, se van a dormir sin cenar, y cuando uno mira el estado de las jubilaciones de los abuelos, y uno ve que se jubilaron con una jubilación que ellos pensaban que le iba a permitir vivir dignamente, y de repente te das cuenta que los ingresos que tienen por su jubilación no les alcanza para vivir más que 10 días y el mes tiene 30. No Entonces, te alcanza para comprar los medicamentos que tenés que tomar a esta altura de la vida, Rubén. Así es. Bueno, ¿hubo errores políticos económicos? Sí, claro que hubo errores políticos y económicos, y que a veces se exacerbó en la distribución de lo que a veces no se tenía, pero una cosa es pensar en la distribución de los recursos de manera solidaria, equitativa, pensando en las condiciones de vida de la gente, y otra es sentarme en un modelo
de darwinismo social, donde el más fuerte se come al más débil. Entonces el más débil no tiene recursos ni defensa en el Estado, y el Estado nace y se organiza en medio de una disputa salvaje de sectores sociales que enriquecen y que tienden permanentemente a enriquecerse a costa del trabajo de los otros, y el Estado abre el siglo XX con un perfil regulador, equilibrador, tratando de compensar las desigualdades, achicando las brechas, y entramos en el siglo XXI de alguna manera con algunas experiencias que vuelven a colocar la posibilidad de que el más fuerte es el que sobreviva frente a los más débiles, que no tienen ninguna posibilidad ni pueden alcanzar las condiciones básicas para la dignidad de la vida. Entonces, realmente me parece que acá entra en juego otras dos cuestiones. Es decir, aquellos que por lo menos a mí me dejó muy marcado con Raúl Ricardo Alfonsín, cuando él planteaba que la política, la recuperación de la democracia, implicaba, por un lado, la moral de la responsabilidad que se debía tener cuando se gobierna, y el gobierno a partir de la ética de las convicciones. Todo eso se ha convertido en papel mojado, en cosas que no tienen sentido. Acá vale todo, se impone la ley del más fuerte, y bueno, estamos muy lejos de la tradición política argentina, sea el partido que sea, desde el peronismo al radicalismo al socialismo, no están dentro de una tradición del darwinismo social. Más bien son fuerzas políticas que crecieron pensando que la riqueza del país, de la nación, estaba también en compensar las desigualdades para que todos tuvieran posibilidades de acceder a los bienes que son elementales para el desarrollo y el crecimiento colectivo. Esta discusión, si el distribucionismo es demagógico, populista y todo lo demás, no tiene nada que ver las prácticas con lo que tiene que ser una aspiración general, que es que al lado nuestro no estén los chicos que se desmayan de hambre, que al lado nuestro no se esté muriendo un abuelo porque no puede comprar los medicamentos, que al lado nuestro un trabajador pueda sostener dignamente a su familia. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo de nuevo en nuestra sociedad? Y vuelvo a repetir, esto no es una cosa nueva, no es algo que no conozcamos. Esto es algo que aparece como un péndulo salvaje que en la Argentina de tanto en tanto va de un extremo a otro, sin encontrar un camino, una ruta que permita equilibrar y plantear expectativas para el conjunto de la sociedad. Realmente es grave, lamentable, y lo estamos viviendo lamentablemente. Somos víctimas y somos también espectadores de este espectáculo salvaje, ¿no? Exacto. Ahora, yo vi un tramo de la sesión que fue larga, recién se votó esta madrugada. Ahora, vos sabés, Rubén, creo que vos no lo viste porque te levantás tempranito, pero vos sabés que me provocó no sé cómo decirlo, no quiero exagerar tampoco, pero me molestó mucho porque dije, mira, no puede ser lo que estoy viendo. La negociación del bloque de los diputados radicales con los libertarios para conseguir esto, finalmente esto que vos acabas de explicar, el aumento del presupuesto, a cambio de que le dejen los 100.000 millones de pesos para que Santiago Caputo lo maneje como quiera. Y yo pensaba y decía, ¿que no se supone que Milei venía a terminar con estas viejas prácticas de la casta y todo lo demás? Y ahí te das cuenta que todo es un verso, Rubén. Sí, claro, me olvidaba eso, de esto que vos me recordás con toda claridad, de esta negociación espuria en torno a los recursos que el toma y daca que vos decías recién y todo lo demás, ¿no? Es decir, también es un problema eso. ¿Sí? O sea que ahora dice, bueno, nosotros cumplimos, ahora cumplen ustedes, y bueno, y entonces el bloque radical dijo, bueno, no lo dejamos solo a Pichetto con su bloque, que se iban a oponer de manera firme para no permitir
este manejo absolutamente discrecional y sin rendir cuenta de nada más que de 100.000 millones de pesos, ¿no? Ahora, no, es una locura. Ahora, Rubén, bueno, esto está, habrá que ver qué pasa, va al Senado, ponele vos que Milei lo vete, después, pero más allá de eso, que como vos decís, una cuestión de coyuntura, ¿cuál es el panorama respecto de lo que queda del año, particularmente con lo que es la UNSA? Bueno, ahora hay que ver porque estamos hablando del presupuesto 2025, ¿no? Ahora hay que terminar el año. No va a haber adelanto. Y ahí vamos a tener que ver, a ver si ocurre lo otro, que es la discrecionalidad del flujo de caja, de los recursos. Según ¿no? la cara del cliente. Bueno, ahí entonces la UNSA está down. Bueno, estamos complicados como sistema en general. No, obvio. Puede haber un virillo que saque hurta al resto de las universidades, pero tarde y temprano nos van a caer sobre la cabeza todo esta situación. ¿Ah? Bueno, y ahora falta ver si lo aprueba o lo veta, si llegara a pasar el Senado. Bueno, mira, es muy complicado el juego en que nos hemos metido, y el problema es que cuando pasan estas cosas, los resultados no son de un día para el otro, llevan un tiempo, y los efectos no se pueden solucionar de un día para el otro, llevan décadas. Una medida política lleva décadas, o corregirlas o ver los efectos concretos, y mientras eso pasan hombres, mujeres, chicos, ancianos, hombres de carne y hueso, hombres de a pie, y que mueren y viven como pueden. Efectivamente. Rubén, dejé para el último algo muy sentido, digo, para aquellos que, mi generación que vimos nacer la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Sí. Un deseo tan requerido, porque éramos muy jovencitos en esa época. Hoy se presentó el himno de la UNSA, contanos. Bueno, realmente es un hecho increíble. Resulta que conversando algunos profesores con algunos miembros de la familia Leguizamón, Juan Martín Leguizamón, Luis Leguizamón, recordaban que el Cuchi en la década de los 70 o en los fines de los 70 había comenzado a componer una música para lo que él decía que iba a ser el himno de la universidad. Durante el año 81-82 el gobierno de la universidad, intervenido por la dictadura militar, convoca un concurso sobre letras para un himno, no sobre música, para letras de un himno. Se presentan varios escritores y el tribunal que evaluaba las letras era gente de la letra de Salta, como Abraham Anzoátegui, no me acuerdo quién más estaba, eran varios, pero gente de muy alto nivel, muy respetado en el ámbito de la cultura y las letras de Salta. Claro. Deciden declarar desierto porque ninguna de las letras se ajustaba a lo que podía ser un himno de la universidad. Bueno, dejaron desierto el concurso, cerraron los sobres y lo mandaron a archivo. Pero pasó y nadie se acordó de ese concurso, ni cómo había sido, qué es lo que había pasado, hasta que Juan Martín Leguizamón dice, la tengo al sonido del himno de la UNSA en la cabeza. No lo podría repetir tal cual, pero yo puedo reconocer la música, porque el Cuchi nos tocaba y nos decía, es el himno de la UNSA. Y bueno, generé la inquietud entre los profes, entre eso, los de la coordinadora del Centro Cultural Oliver Martínez Borelli, la profesora Lucrecia Cosio, que se puso a buscar. Para cuando teníamos un problema, que en la década del 80, con el gobierno de Gotti se había resuelto dividir la Secretaría de Bienestar Universitario y crear dos secretarías, la de Bienestar Universitario y la de Extensión Universitaria. Bueno,
Lucrecia depende de mi secretaría, de tu de secretaría, extensión, exacto. y dijo, bueno, voy a buscar. Cuando fue a buscar el expediente señalaba que el último pase había estado en la Secretaría de Bienestar. En la Secretaría de Bienestar el expediente no estaba. Pero dice, igual voy a buscar acá en los depósitos de extensión, a ver, en una sala que llevaba un tiempo muy grande que no se abría, lleno de polvo, y bueno, encontraron algunas cajas, y una de las cajas decía himno. Cuando vieron eso, Lucrecia no podía creer, entonces mandó me dijo a mí, yo le avisé al rector, y el rector fue para allá, y cuando abren las cajas se dan con los sobres, y en los sobres todos con seudónimo. Y entonces se tuvo que hacer una pericia. Para eso tomamos contacto con el profe, excelente profesional de la música, como Osvaldo Herrera, para ver si podíamos hacer una pericia, para ver si era factible por algún método encontrar la autoría de las piezas. Claro, para ver quién había sido en verdad el autor, ¿no? Porque estaba todo con seudónimo. Claro, todo era con seudónimo. Bueno, Pablo Herrera hizo un trabajo científico y académico espectacular, que está en un largo informe que él produjo, y pudo determinar que una de estas partituras era una partitura compuesta por el Cuchi. Para eso se hicieron, él explica concretamente una metodología que lleva a buscar en la estructura de la composición algunos elementos que aparecen en los compositores, por más distintas que sean las composiciones. Siempre hay un rasgo que se mantiene. Y bueno, y así se pudo determinar que había una de las piezas que efectivamente correspondían a una pieza escrita por el Cuchi, con la letra de el escritor Pérez, un conocido escritor salteño también. Entonces, teniendo la pericia, el trabajo académico en relación a esto, el rector dice, bueno, es importantísimo porque es una pieza inédita de Cuchi Leguizamón, escrita como himno para la universidad. La letra es la que había sido declarada desierta el concurso de letras. Recordá que no era un concurso de música, era un concurso de letra, solo que cada poeta que escribió una letra buscó a algún músico para que le coloque la música, pero no era el concurso sobre la música, sino sobre la letra. La cuestión es que dice, bueno, ¿y por qué si recuperamos al Cuchi Leguizamón, por qué no lo recuperamos también a Castilla? Claro. Recuerden ustedes que el escudo de la universidad, diseñado por el artista Juane, tiene en el medio una leyenda que dice: mi sabiduría viene de esta tierra, de Manuel J. Castilla. Qué bárbaro, ese orgullo nacional, Nosotros lo habíamos declarado doctor honoris causa a el Teuco Castilla, claro, a Leopoldo Castilla, al hijo. Entonces, ¿por qué no unimos esta tradición que está desde el comienzo de la universidad con hombres que han peleado y han luchado muchísimo por la existencia de la Universidad Nacional de Salta? Entre eso el propio Cuchi Leguizamón, claro, y Castilla. ¿Por qué no le damos para que elabore una letra que trascienda los tiempos, que instale una mirada acorde al momento que estamos viviendo, al hijo de Manuel J. Castilla, al Teuco Castilla? Se le hizo, y bueno, él con mucha, realmente, él señalaba hoy un reportaje, me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo, porque realmente lo veía como una empresa, claro, muy pero muy importante. Claro, por supuesto. Y cómo estar a la altura de la música del Cuchi, ¿no? Sí. Entonces, ese planteo, bueno, tomó el desafío y hizo unos versos que realmente son hermosos, bellísimas, la letra también. Lo pudo compaginar porque no es fácil. No, por los supuesto, claro. Yo no sé tocar el timbre, pero se conocen dices, claro. Es muy complicado. No, es dificilísimo, es muy complicado.
poner letra a un tema que ya está escrito, exacto, a una música que está escrita. Claro, tenés que ajustar toda la métrica, no sé cómo la se llama. métrica y no sé qué más. Sí, sí, sí. Y bueno, tomó el desafío el Teuco y ahí está. Me parece que lo que se logró, el propio Pablo Herrera hizo los arreglos. Nosotros justo a comienzo de año habíamos abierto de carácter experimental una orquesta muy buena, muy interesante, dirigida por Ángel Lapadula, en la codirección de Juan Ignacio Sanz, que juntaron músicos que son muy buenos, para que la universidad empiece a generar un espacio para la música, para el arte, en el seno del Centro Cultural. Esa orquesta se fue organizando, se hizo una convocatoria, se seleccionaron músicos, se aceptan a los músicos que quieren venir a trabajar y se armó una orquesta fabulosa, cuya base va a ser una orquesta típica, característica, porque va a tocar además música, tangos y milonga y folclore. No, de todo, claro, la característica nuestra, por supuesto. Y que qué hermoso, Rubén. Recibió el bautismo de fuego el 23 de abril, porque estábamos conformando cuando se organiza la marcha del 23 de abril. Y los muchachos y las chicas de la orquesta dicen, nosotros queremos participar. ¿Y cómo van a participar? Nosotros queremos tocar el himno argentino, el himno nacional, en la marcha. Y así, cuando la marcha llegó a la Plaza del 9 de Julio, ahí estaban esperando la orquesta de la universidad y ejecutó el himno nacional argentino ante la emoción de los miles salteños que han salido ese día a defender la universidad pública. Así que fue un bautismo de guerra muy fuerte. Y esto, de tener que interpretar la música del Cuchi, los versos de Teuco, fue un desafío enorme, donde Pablo Herrera arregló la música de acuerdo a los instrumentos que tiene la orquesta, uno por uno, un trabajo infernal, porque para cada instrumento hay que arreglar la música. Tiene que hacer el arreglo para cada instrumento. Entonces, trabajo realmente importante. Luego los propios músicos de la orquesta consiguieron la voz del Colorado Vasconcelos, y de una chica, Maggie Soria, soprano espectacular, y bueno, grabaron, y lo grabamos en el estudio de la Universidad Nacional de Salta, lo que muestra todo el trabajo, con a veces equipamiento que está anticuado y todo lo demás. Claro. Un trabajo realmente espectacular de todo, una colaboración absolutamente de todos, hasta que decidimos presentarlo en sociedad en la reunión del Consejo Superior hace un jueves para atrás. La emoción, le hubiera visto la cara de decano, docentes, estudiantes, llorando. Pero obvio, te emociona, Rubén, porque qué auténticamente salteño para la Universidad Nacional de Salta, la música del Cuchi, la letra de Teuco, de todo. Y te digo, una pieza inédita, ¿no? No, obvio, para la UNSA propiamente, no adaptado. Claro, y vos sabés que es un poco lo que no me canso de repetir, que esto se incorpora como un patrimonio de la universidad, claro. Un patrimonio cultural, pero un patrimonio cultural que se eleva desde Salta a la humanidad, porque es una obra de arte maravillosa, y que de un salteño, como bien decías vos, de dos salteños, con una larga tradición familiar en relación a la cultura, el aporte de la música del Cuchi, cuántas piezas, cuántas composiciones, ¿no? Y lo que representa Castilla. La verdad que es un sueño. Es un sueño. Se encarriló todo de manera increíble, ¿no? Aparte, mirá vos, el Cuchi murió, pero sin embargo, años después de su muerte, mirá lo que su creación, todo lo que hizo, vuelve a estar presente en Salta. Esto te lo digo, es la primera vez que lo digo en los medios de comunicación, ¿no?
pero no lo leí, tengo que ver eso, pero me decían hoy la gente del archivo de la universidad que parece que el reglamento del concurso establecía que si los autores de la pieza no los retiraban en 40 días, pasaba a incinerarse. No, un crimen, Rubén, no hubiera sido un crimen. Perdido definitivamente todo. Pero por eso digo, mira vos, desde allá el Cuchi dijo no, no hagan eso. Los militares estaban entretenidos en otra cosa, sí. y se olvidaron. No, mira vos. Porque si no lo hubiéramos perdido definitivamente. Por supuesto. Qué hermosa charla, con todo, tu mirada sobre este tema el tema de la educación propiamente dicho, pero mira qué postre que nos dejás acá en 7 PM con este tema del himno de la UNSA, contando cómo fue su origen, su historia, y que alguien la tendrá que escribir en algún momento, porque es absolutamente apasionante, sobre todo por los personajes que son los protagonistas, ¿no? Así que gracias, Rubén, como siempre, por tu tiempo, te agradezco, lo seguiremos de cerca al tema. Pero muchísimas gracias, Daniel, y bueno, que estén todos bien, y hay que seguir trabajando, porque lo peor que nos puede ocurrir es que bajemos los brazos y nos resignemos, porque se nos va el futuro de las futuras generaciones. Eso, nada más en torno a la educación pública, ¿no? Por supuesto, nada más y nada menos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias a vos, Daniel. Chao. Chao, hasta luego.